Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Caja Negra, el podcast más interesante, mutante y especial acerca de cine. Bienvenidos todos porque estamos nuevamente acá con otro formato. Toda la gente nos dijo, oye, pero véanse los dos, por favor, al mismo tiempo, no nos mareen. Así que aquí estamos con un formato más simple y con nuestro amigo Alexis Flores. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bien, pues aquí estamos. ¿Qué tal estuvo la semana? Sí, bien, tranquila, una semana con varias cosas, mucha pega, pero también con un poquito de cine. Siempre hay tiempo como para leer un poquito de cine o tratar de echarle un ojo a algo. Y también vamos a ir con un acercamiento a las películas y la literatura de Stephen King. También vamos a tener un comentario de los libros porque nos encontramos acá en la Caja Negra Biblioteca Viva. Así que vamos a hacer un comentario. Sergio, que es uno de los chiquillos que es del staff de la Biblioteca Viva de la ciudad de Los Ángeles, va a comentar acerca de un libro del autor de novelas de terror H.P. Lovecraft. Así que todos pendientes porque se nos viene el tremendo capítulo de La Caja Negra. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with Stephen King es uno de los autores de terror más importantes, yo creo, que del siglo XXI, del siglo XX pasando para el XXI, porque encuentro que es uno de los, aparte de ser uno de los más mediáticos últimamente, uno de los gallos que ha tratado de sacar o de extraer de las novelas de terror de Edgar Allan Poe y de todos los genios de la escritura, así como H.P. Lovecraft, de estrujar todo su conocimiento, toda su literatura y poder replicarla en sus páginas. No solo en eso, también en el cine. ¿Qué experiencia tienes tú con el cine de Stephen King y qué podemos comentarle a nuestros auditores acerca de este tremendo escritor? Yo creo que me van a crucificar si digo lo que pienso. Dígalo nomás. Yo digo lo que pienso. Para eso estamos acá. Yo pienso que a Stephen King tengo sentimientos encontrados con lo que ha hecho. Del punto de vista literario y cinematográfico tengo apreciaciones dispares, que siento como una dicotomía. La verdad no sé si amar u odiar las creaciones de Stephen King. Debo reconocer sin duda alguna que cada vez que aparece su nombre, su etiqueta en alguna película o en algún libro, siempre de alguna manera me llama la atención. Sin embargo, del punto de vista de la literatura, no he tenido yo personalmente un buen acercamiento. Para los más entendidos que yo sobre Stephen King, me dijeron que tuve una mala elección en los libros que decidí leer, porque la verdad es que los dos libros que leí, la verdad es que me patearon. Ese es Cujo y el libro del retrato de Rose Mader. Cuando yo hablé con una persona que era muy fanática de Stephen King, porque lo vi leyendo un libro de Stephen King, le dije, oye, ¿sabes que yo leí un libro y la verdad es que lo terminé de leer, pero difícilmente los terminé de leer? Me dijo, ¿y qué libro leíste? Es lo que te había mencionado. ¿Y qué ocurrió? Que me dijo de que no había sido asertivo en la literatura que había elegido, porque hay que considerar que Stephen King tiene un abanico, yo no lo sé, pero tiene un abanico de libros que me paseo que fácilmente 2 o 3 libros aparecen en el año de Stephen King. O sea, estamos hablando de un tipo de literatura que del punto de vista crítico, muy crítico, no es muy querido porque es como de esta cultura de lectura popular y resulta de pronto como que no se lleva muy bien con como el ala más intelectual de la literatura. Sin embargo, y a pesar de eso, tiene muchos seguidores, muchos fanáticos, mucha gente que adora la literatura de Stephen King. Y ahora, yo personalmente digo que tiene como una cosa dispar, porque en el caso de la literatura no fui muy asertivo a la hora de elegir el libro, lo cual me ha impedido con mucha reticencia poder elegir otro libro. No lo sé. Si alguien los deja en los comentarios para que me recomiende qué diablo leer de Stephen King, lo agradecería. ¿Y por qué? Porque yo he buscado muchísima documentación y abunda gente que lo ama mucho y gente que lo odia mucho. Y cuando la gente lo que lo odia mucho, resulta que claro, lo habla desde el punto de vista demasiado intelectual, y la gente que lo ama mucho solamente tira flores. Sí, que lo que pasa es que yo creo que Stephen King, si bien es un escritor popular,
Yo no lo enmarcaría tampoco dentro de la estructura de los intelectualoides de la literatura, que en realidad todo, sobre todo aquí en Chile o en Latinoamérica, el gallo que lee es intelectual y todo el tema. Yo entré a la literatura de Stephen King gracias al cine, gracias a las miniseries que en esa época salieron en los años 80 y que fueron tan populares, y es ahí donde lo conocía, y eso es lo que te iba a comentar porque fue una manera bastante singular. Me acuerdo que en el canal 13, por allá a principios de los 90, si no me equivoco, entre el 90 y el 91, yo era chico, pero mi mamá siempre era asidua a las películas de terror y nunca tuvo ningún tapujo con que nosotros viéramos películas de terror o leyéramos novelas que se inducían, ¿cierto?, a estas novelas negras, terroríficas, etcétera, etcétera. Por eso con mi hermano yo creo que nacimos con una amplitud de mente dentro de lo que es el espectro de las novelas de terror y todo el tema, sin ningún miedo. Obviamente igual te da miedo, era cabro chico, pero le tomáis como otra forma porque para nosotros nunca fue un tabú ese asunto. La cosa es que en esa época Canal 13 exhibió entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana miniseries o cortos de Stephen King que fueron traspasados de sus novelas. Entre ellos el primero fue Tommy Knockers, no sé si alguna vez lo han leído, pero es uno de los cuentos que está dentro de los tantos libros de Stephen King y que se desarrolla en base a una gente que está en un aeropuerto esperando un avión y de repente algo sucede y como que hay un traspaso, pasan como a otra dimensión y hay como una especie de extraterrestres que son unas esferas que se comen a la gente. Y se trata de esta gente que tiene que sobrevivir en el aeropuerto para poder salvarse de estas criaturas. Fue mi primer acercamiento con Stephen King y la próxima semana, la semana que seguía eso, partió la miniserie It. Eso, compadre. 2 capítulos, porque no era una película la de los 90, sino que era, obviamente, la de los 80, perdón, era una miniserie. Y vi la primera parte de It, que de loco me voló la cabeza, porque efectivamente... La versión antigua, la versión antigua, la de los 90, exacto. Entonces, donde tú empezabas a extrapolar este cuento de tu imaginación, porque era ahí un cabro chico que venía de los 80, tenía ahí un grupo de amigos que le gustaba ir a cazar fantasmas en los colegios abandonados, etcétera, etcétera, y empezaste a tener... Después la segunda te vuela más la cabeza porque son estos mismos niños cuando están grandes, ¿cierto?, que desarrollan la historia y cierran el capítulo. Hasta ahí súper bien, y me llamó mucho la atención el tema, y que empecé a averiguar, porque yo quería saber más acerca de lo que era el payaso, hasta que llegué al libro y pude desarrollar un poquito más la literatura, ¿cierto?, de terror en esos años. Y a través de Stephen King me di cuenta de que había otros autores de terror. Y eso es donde tomé novelas como las de Edgar Allan Poe o también del clásico H.P. Lovecraft, que vamos a hablar un ratito. Se comienza con... Tú dices que pasa mucho en la literatura, porque una persona que es muy lectora, como en el caso mío que me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer, digo. Los inicios de cuando uno lee se transforman, van mutando en el tiempo, que es lo que tú me dices. Claro, los gustos se van transformando y de pronto lo que tú leíste que te gustó mucho, de pronto te abre una puertecita a un contenido que ahí se menciona y que después se ramifica en un abanico espectral de gustos y que va alimentando de alguna manera tu mente. En la literatura pasa mucho eso. En el caso yo te quería preguntar, en el caso de la literatura del libro de It, que yo no lo he leído, ¿cómo aborda? ¿A qué edad leíste el libro? Mira, yo leí el libro entre los 12 y los 14. Ya, esa es una... Yo sé que leer, oye, ya, si lo aterrizamos al tiempo de ahora, leer para un millennial de esa edad es algo muy, 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 muy difícil, considerando que yo he tenido ese libro en mis manos y es una verdadera Biblia. Sí, mira, yo creo que hay 20 árboles cocinados ahí en un libro como ese. ¿Cómo abordas un libro tan grande, tan extenso y no perder el interés? Por una simple razón. Efectivamente, mi infancia fue bastante especial en ese espacio, porque yo estuve la mayor parte de mi infancia con mis abuelos. Entonces, cuando yo llegué a vivir donde mis abuelos tenían una sola tele en blanco y negro, que era la que yo me tenía que pelar para poder ver cuestiones en la noche en algunas ocasiones. Pero no tenían la tele, pero mi abuelo tenía una biblioteca gigante. A mí, si tú me preguntas, mi conexión con la literatura parte con El Señor de los Anillos. Cuando yo tenía 9 años, mi abuelo, en una colección del diario La Tercera, salió El Hobbit y me lo regaló. Cuando yo leí El Hobbit se me abrió el mundo de la literatura fantástica, que es por donde yo nací. Yo creo que es mi corriente natural dentro de lo que es los libros, me gusta, pero siempre le doy el privilegio sobre todo a esta literatura fantástica del medioevo, como son escritores como Tolkien, Lewis, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente ya tenía estaba familiarizado con esto, leí El Señor de los Anillos.
La cosa es que efectivamente, a raíz del tiempo, le agarré el hilo a la lectura. Mi abuelo me hacía leer bastante y ahí le encontré el cariño. Entonces cuando mi hermano me regala este libro, It, el payaso, empecé a averiguar y me di cuenta de que efectivamente la miniserie o la película que estamos viendo de Muschietti ahora en este tiempo no es efectivamente todo, es un fragmento pequeñito del libro. Por eso el libro se llama Eso, porque efectivamente no es la historia propiamente tal del payaso solamente, sino de esta entidad maligna, que es una entidad cósmica que viene desde el espacio y llega a la Tierra y empieza a esparcir el mal en el planeta. Y que esta entidad cósmica también tiene una contraparte, que es la tortuga tridimensional, que es la parte buena que combate y que es la que en este caso ayuda a estos niños, porque muchos piensan, oye, ¿cómo estos niños combaten un mal de estas características con una onda, ¿cierto? Pero efectivamente no es solo eso, es que la tortuga tridimensional, que es el bien dentro de lo que es la estructura cósmica de estas deidades, combaten en el planeta Tierra y los elegidos de la parte del bien son estos niños que logran ponerle cara a eso. Por eso se llama Eso, porque es algo que tiene una entidad maligna y que también tiene muchas facetas dentro del libro. Primero parte, ¿cierto?, con un análisis de los años 50, 60, 70 hasta llegar a los años 80, donde se desencadena el libro, y es una maravilla literaria. Pero una maravilla literaria depende del aspecto o depende del formato de lectura que a ti te gusta. Como tú bien lo decías, a lo mejor uno en el transcurso de la vida va cambiando, y Stephen King es un tipo que entra dentro del terror cuando a ti te gustan las novelas de terror. Y lo lindo de Stephen King es que Stephen King toma cosas de escritores antiguos, las fusiona y hace una nueva literatura que también sí es muy popular, y hay novelas terribles. Yo creo que fue la que leíste tú. La que elegí yo. Pero usted no lo haga. Pero hay otras que son maravillosas. La Habitación 1408, que es bastante entretenida, y sobre todo los cuentos cortos. Hay cuentos cortos que son unas genialidades espectaculares, cuyo no es una de ellas, es una película muy simple, pero entretenida desde el punto de vista de que lo quieras ver, pero no es un libro maravilloso. Carrie es un libro interesante. No sé si lo viste. Las películas sí, por eso decía que yo tenía una dicotomía con respecto a sobre si amar o odiar al mismo tiempo a Stephen King, porque resulta que vi muchas películas, se ha hecho mucho, y la etiqueta de Stephen King ya es un buen gancho publicitario hoy en día, porque el nombre es bastante particular, porque la combinación del nombre ya es algo que produce una personalidad propia en el personaje de las películas, y de alguna manera traspasa a mí me da la impresión que traspasa un poco ese legado que él tiene, ese valor de la historia a cualquier cosa que se le coloque a una película o a un libro. Por eso es que me da la impresión que eso, por eso es que ha tenido tanta aceptación, me da la impresión. En el mundo del cine han habido aciertos y desaciertos. Totalmente. Pero los aciertos han sido súper aciertos. En el caso, por ejemplo, en el caso de El Resplandor, en el mismo caso de Carrie, la película de Brian De Palma, que son películas del terror psicológico de alguna manera que ya son los clásicos indiscutidos de un género que a mi juicio en los últimos años ha dejado bastante que desear, porque resulta que no han aparecido muy buenos ejemplos del género. Siento que han sido ejemplos han sido resultados muy superficiales. De pronto han tratado de rehacer estos clásicos con resultados que quizás nadie se los esperaba, que no fueron del todo de lo que uno esperaba. Y resulta que el género del terror me pasa un poco lo mismo que me pasó con las comedias románticas. De pronto que me decepcionan constantemente, y encontrar una buena película del género, de pronto uno confunde, en el caso del terror, si se trata realmente de consumir, de ver una buena historia en ese contexto, como suele pasar con las películas fantásticas como La Guerra de las Galaxias, etcétera, etcétera, a si realmente una película buena la mido si es que me dio miedo o no, que es algo ya que es cada vez más difícil, porque sobre todo los cabros chicos de ahora, en los niños o en los millennials, los adolescentes, preadolescentes que de pronto gustan mucho de este género, sentarlos y preguntarles, oye, ¿te dio miedo? Nada. Y yo te digo que cuando yo tenía esa edad, 11, 12 años, y vi en la televisión la película El Exorcista, compadre, yo no podía quitarme de la mente la imagen de la Linda Blair, que yo creo que muchas personas de mi edad generacional guardarán ese hermoso recuerdo de la cara del exorcista sacando la lengua con los tajos, produciendo verdadero terror. O ese vómito verde. El vómito verde, o sea,
producir verdadero terror, que es algo que las películas de terror hoy en día les cuesta mucho producir. Para compensar aquello, que es la sensación del terror, lo tratan de, o sea, lo sorpresan con una buena historia. Y en el caso de Stephen King, es que como tiene tanto, yo no sé si de pronto le dan el palo al gato, se le da el palo al gato, o el tipo realmente es muy bueno. Porque una cosa que hace bien, yo creo que hay que, como alguna vez le escuché a algún profesor de sociología decir, si alguien puede escribir más de una página, hay que aplaudirlo. Y este tipo ha escrito, yo creo, no sé, ha escrito 1 millón de páginas ya, y tiene una vida destinada a la literatura que definitivamente es un aporte. O sea, nadie lo va a poder negar. Pero por ejemplo, en el caso del cine, son dispares. Son dispares. He visto aciertos y desaciertos, y de repente como que uno dice, pucha, como que esperaba un poquito más. En la película, por ejemplo, que me pasa eso es un poco Cementerio Maldito, Cementerio de Animales, Cementerio Mascota, la película Cementerio Mascota. Yo no vi la versión nueva, la que salió hace poquito, pero sí vi la versión antigua, y la versión antigua me dejó bastante marcado por escenas muy icónicas, como la del niñito Gage que cruza la carretera y lo atropella el camión. Pero después se han hecho intentos de poder rescatar un poco ya lo antiguo, y como te digo, con aciertos bastante dispares. La versión de Carrie, por ejemplo, me resultó una versión bastante minimalista, bastante plástica y bastante colorida, un poco lo que se hizo con Batman en los 90, como que resultó ser le quitaron el tema a la historia, le quitaron peso a la historia en pos de ser efectistas en efectos especiales, en decorados y etcétera, etcétera. Aunque ahí vieron una cosa muy bien resuelta, definitivamente en la raya para la suma el resultado fue negativo. En el caso de Carrie creo que me pasó eso, la versión nueva, no así la versión de Brian De Palma, que es una película que si tú la ves, incluso hasta el tiempo la ha añejado bastante bien, porque ese añejado propio del envejecimiento de las películas, sobre todo tratándose de una película de terror, hace que se vea aún más interesante para el género. Sí, que si tú te das cuenta, efectivamente los 80 toman desde otra perspectiva estas historias de Stephen King, de repente también un poco alejadas a lo que son las obras literarias. Entonces, si en el fondo igual Cementerio de Animales o el mismo It se alejan un poquito de lo que sí, yo creo que transmiten lo que quiere transmitir el Stephen King en sus historias, y no se ha logrado esto últimamente. Yo vi el Cementerio de Mascotas, la última. Cambiaron algunas cosas, modificaron, el final es un poco, ¿cierto? Es interesante dentro de lo que hicieron, pero si bien no transmite a lo mejor lo que nosotros vivimos en nuestra infancia cuando vimos estas miniseries o estas películas, ¿cierto? De corte barato, porque eran películas de corte barato de esa época, que realmente nos hacían llegar o nos hacían emocionar, ¿no? Y cuando lo veíamos, ¿cierto? En el cine en su casa de Canal 13 o generalmente después de las 12 de la noche. Efectivamente ya no se logra, y es porque yo creo que el cine de terror de ahora apela al sistema nervioso, o sea, eso de eso que te ponen la imagen del para que saltís, ¿cachai? Pero no hay como un desarrollo de la historia, como un miedo. No están interesados en hacerte sentir miedo, sino que están interesados en asustarte, en que tu sistema nervioso reaccione y que de repente te pongan un mono feo y tú saltas. Claro. Y eso es lo que a mí me desagrada del cine de terror actual. Me pasa exactamente igual, que han reemplazado la esencia. Vuelvo al ejemplo del Exorcista, la pura presencia de Linda Blair arriba de la cama en esa ambientación. Eso ya hace que yo me cueste aquí, luego tengo la sábana aquí viendo la película. En el caso de ahora, claro, son efectos de sonido y hacerte saltar, que es algo que se puede producir fácilmente. El ¡chan! Sí. La música, o que te toquen por la espalda, eso ya produce de alguna manera, claro, lo que dices tú, sustos versus miedo. Exacto, y el nuevo terror, pues, el nuevo terror que del tema de James Wan, cuando parte con su Conjuro, ¿cierto? Y toda esta madeja de películas que efectivamente se ha convertido en una saga, que han ido de mejor a peor, efectivamente, porque yo creo que al final es estrujar las franquicias comerciales de una forma ver hasta brutal. dónde aguantan, ver como la serie, a ver hasta dónde la gente quiere que se vea.
Y eso juega un poco mal en el concepto de la historia, porque de pronto la historia es lo que uno va a ver. O sea, eso lo he escuchado en varios críticos y es real. No importa el género, no importa los actores, en cierto sentido, en cierto modo. Lo que uno cuando se sienta en el cine, en una silla como esta, frente a una pantalla, ponerse ciego, es lo que quiere ver el desarrollo y el desenvolvimiento de una buena historia, de un buen protagonista, de una historia que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te haga emocionarte, que sientas por un minuto, como dice Christopher Nolan, esa sensación de humildad cuando uno está frente a una pantalla de cine, que es un poco lo que te producen los libros, en cierto modo, y que el cine que tiene de alguna manera esa misión. Con el nuevo terror, como te digo, es un poco por lo que tú estás diciendo, que siento que es como el género que siento que está en deuda conmigo, ¿ya? Porque las películas que he visto, si bien no han sido del todo aburridas, yo personalmente difícilmente me aburro viendo una película, no ha logrado encajar en el tema de que lo que estoy viendo me convence realmente. Y entonces ya con eso ya no guardo la emotividad que le pasan a las películas antiguas, porque uno las recuerda con emotividad, porque hay una historia, porque se tiñó una época de uno, y de alguna manera uno se viste con esa ropa, y por eso las recuerda con cariño. Por eso hablamos de la película El Resplandor de Stanley Kubrick, hablamos de Carrie de Brian De Palma, por ejemplo, o de Cementerio Mascota, que es la versión noventera de la película de Stephen King, y eso es algo que me gustaría ver en las películas de ahora. Entiendo que por la época en que estamos viviendo, tan plástica, tan dinámica, tan rápida, tan de internet, eso ya resulta cada vez más difícil. Bueno, y ahí está el reto, no sé. ahí está el reto. Eso es lo difícil. Por ejemplo, si hablamos de IT, de eso, yo generalmente cuando reviven estas historias de infancia, yo generalmente trato de ser lo menos purista posible al decir, efectivamente, al alegrarme de que estas cosas vuelvan a colación. Una, porque tratamos de presentarle lo que nosotros disfrutamos cuando chicos a las nuevas generaciones, si bien que están en deuda y bastante pobres comparado, ¿cierto?, con lo que nosotros nos alimentamos en comparación con lo que se alimentan ellos ahora, me refiero intelectualmente. Si bien se encuentran en deuda, efectivamente los jóvenes con lo que ven ahora, efectivamente IT, o en este caso con Andy Muschietti o como le quieran mencionar, es un apellido raro este compadre, tiene una característica bastante especial. Yo vi la primera película con la que se hizo famoso este director. Tú sabes que la historia de Andy Muschietti dentro del cine es bastante especial. Director argentino que en conjunto con su hermana, que es la productora de sus proyectos, hicieron algunos cortos bastante interesantes. Obviamente con un buen lobby llegaron a oídos de Guillermo del Toro, quien efectivamente es un mecenas, yo creo, dentro de Hollywood para los latinos, porque efectivamente es un gallo que tiene una visión muy amplia y se fija en Andy Muschietti, que es un director argentino que hace cortos bastante interesantes. Y en este caso ellos habían hecho un corto de Mamá, que posteriormente fue película, que le llamó mucho la atención y encontró bastantes cosas especiales dentro del desarrollo de este género, y lo invita a Hollywood, y al final, por azares del destino, ellos quedan haciendo esta película que se llama Mamá, que es una película que realmente también me gustó mucho dentro de la perspectiva del terror que tiene Muschietti con su hermana, que es la productora. Y en vista de este éxito, se capta la atención de Hollywood y lo invitan a este proyecto de It, el payaso. ¿Qué es lo que me interesó de Muschietti? Es que él fue muy respetuoso de la obra de King, y también de no incorporar solo lo popular, sino que también hablar un poquito más de la novela. Y tú sabes que eso es un riesgo dentro de las obras del cine, cuando sacas a lo mejor el formato popular y tratas de incorporar cosas que no se vieron en su momento. Dicen que en la segunda, yo todavía no la veo, pienso verla pronto, incorporan un poco más acerca de esta tortuga tridimensional que te mencionaba, que en las películas o en las miniseries jamás se habla. Pero si bien en la primera película muestran a la tortuga arriba de un, en este caso arriba del ¿cómo se llama? En el dormitorio de Georgie, muestran la tortuga, una tortuga de Lego, que hace también referencia a esto, y a un montón de cosas que van a ir apareciendo dentro de la película, de la segunda película. Entonces Muschietti toma una perspectiva re entretenida de lo que es el cine de terror en su génesis, en su novela, y eso me gustó mucho. Me gustó mucho el merchandising que se dio, el casting, que lo encontré espectacular.
Y efectivamente, sobre todas las cosas, la interpretación de El Payaso, que es interpretado por Bill Skarsgård, que es un actor que realmente tiene la cara. De hecho, creo que cuando Muschietti hicieron el casting, lo vio y el gallo puso una cara que dijo que él nunca pensó que un ser humano podía hacerla. Una mueca tan bizarra que se mató de miedo, y efectivamente con su hermana dijeron, este es el tipo. Este es el indicado. Y que le hace obviamente el peso bastante bien a Tim Curry, que es el actor que interpreta el actor ¿cierto? de los 90. De los 90, que lo interpreta de una manera pero espectacular. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que esta película tiene hartas cosas ricas dentro de lo que es la novela, y si bien tu deuda es grande con Stephen King en la literatura, toma el libro, desglósalo y lo podemos conversar, porque yo te aseguro que vas a encontrar cosas que son bastante especiales dentro de lo que es la literatura de Stephen King. Yo creo que sí, hay material pendiente, ahí tengo una tarea pendiente con respecto a Stephen King para redescubrirlo. Creo que lo descubrí, me sentí muy seducido cuando quería leerlo, de alguna manera todavía lo estoy, eso es algo que no voy a negar, pero estoy muy reticente ante mi doble mala experiencia, que en el caso de Cuyo, como tú dices, fue para mí un verdadero ladrillo, un ladrillazo, y el retrato de Rose Mader un poquito menos, pero igual me dejó como un sabor como que... Incluso creo que el retrato de Rose Mader es película, yo no la he visto y creo que está como película. Sí, hay una película del retrato de Rose Mader y yo no la también está en formato de... No la he visto, pero sé que anda por ahí. Y en los casos de los aciertos cinematográficos, bueno, ya hablamos de lo que hizo Kubrick, lo que hizo Brian De Palma, y en el caso no del terror, porque también abordó cosas relacionadas con la fantasía, pero el drama, con los dramas carcelarios, sí. Lo que pasó con la redención de Shawshank, y la mal llamada Sueños de Fuga, y la película de La Milla Verde, que personalmente la encuentro dos películas maravillosas, una película, yo no conozco a nadie que no se haya emocionado. De hecho, IMDb la califica como una de las mejores películas de la historia según las calificaciones populares que hacen sobre la redención de Shawshank, que es una película que podéis ver miles de veces y que realmente es un golpe en la cabeza, en el ingenio de la historia, poderosa. Se repitió un poco lo mismo con la historia de La Milla Verde, con este hombre negro acusado, en donde tiene muchas características asociadas con el tema del racismo, la fantasía, la emotividad, la humanidad, en donde se aleja ya un poquito del tema del terror y pasa a abordar algo relacionado con el drama que soporta muy bien 3 horas de película. Yo recuerdo que cuando fui a ver la película, yo la vi en el cine, porque en la época en que salió, que se fue hace como casi 20 años, yo la vi en el cine, y yo recuerdo que la vi en un cine estando completamente solo, y la película me bombardeó, realmente me dejó acabado emocionalmente, porque ese final es muy grotesco. O sea, la verdad uno no sabe si la cosa va a terminar bien por este lado o por este otro lado, cuál de los dos lados va a ser menos malo. Y resulta que el parlamento final de la película es el epílogo. Yo no he leído porque sé que es un cuento corto, no es una novela, es un cuento corto. Está dentro de los cuentos cortos. Entonces resulta ser bastante grotescamente sólido, que te deja pensando, te deja reflexionando, y tiene aciertos en la actuación, no solo del protagonista, sino también de los protagonistas de soporte. Un brillante Tom Hanks. Y también los antagonistas. Lo que me hace que el casting, por ejemplo, el personaje del antagonista, que no recuerdo el nombre del personaje, sí. Pero era un tipo que la expresión del rostro, de la cara, era alguien que realmente te daba rechazo. Entonces, desde ese punto de vista, más la música muy emotiva, es una película que soporta perfectamente bien las 3 horas, que te produce humanidad, y realmente es una película muy recomendable para las personas que no la han visto, para recomendarla, porque es una película que está en el catálogo de Netflix, y de pronto yo la paso y me siento tentado a volver a verla y poder mostrársela a alguien quizás que no la haya visto, porque resulta que es un bonito, de pronto hacer esas cosas con las películas que uno ha visto es un bonito ejercicio, porque te da la impresión que como que uno es el que lo hace reír, o como que es uno el que lo emociona. Exacto. Y la película es una película que no debe quedar en el olvido y que debe ser vista. Yo esa película hace un par de meses la vi en Netflix con mi pareja y no la había visto. Y pasó exactamente lo mismo. Tú estás súper emocionado por lo que estás sintiendo ella. Así que, claro. Oye, como que eso lo hice yo. Sí, yo te la recomendé. Así que eso es mi mérito. Sí, tremendo. ¿Sabes que esa reflexión entre paréntesis aparece en la película
en Cinema Paradiso y siempre me llamó la atención porque a mí me daba porque yo veía muchas películas y yo recomendaba, y de pronto el personaje de Giuseppe Tornatore, el personaje que proyectaba las películas, le dice al niño que como él tenía la misión de colocar las latas para proyectar la película, le gustaba tanto su oficio porque cuando se trataba de una película de comedia, él sentía que él los hacía reír, y da la impresión que tú los haces reír o que tú los emocionas calando demasiado íntimo en unas sensaciones relacionadas tan básicas con el cine y que de pronto nadie repara. Eso como entre paréntesis, entre paréntesis de lo que estamos hablando a propósito de recomendar películas. Y en el caso de La Milla Verde, yo creo que mal llamada la película Milagro Inesperado, un ladrillazo. Bueno, es típico. Un uno para los que le ponen nombre. Ya vamos a hablar de eso, porque hay una verdadera historia envuelta detrás de las personas que le ponen a Latinoamérica, le ponen los títulos de las películas. Y en España también, que otro ladrillazo. Como los textos de inicio de Netflix. Claro, los textos de inicio de Netflix, los textos de inicio, y en España, lo que pasa en España cuando le colocan nombre a las películas. Bizarro, completamente. Bizarro. Hay uno memorable. Duro de matar. Ese me encanta, Duro de matar. Así que mal recuerdo, hay uno de una película que es malísima, que no me gusta, que es ¿cómo se llama este agente? El Myers, que es el Austin Powers. Ya, hay una película de Austin Powers, no me acuerdo si es la 2 o la 3, efectivamente, que en una parte de Noruega le pusieron un nombre muy bizarro que lo vamos a ver, pero en otro no, ya, eso da para otra cosa. Y para cerrar el círculo, en el caso de Stephen King, se acaba de estrenar la película de la segunda parte de Payaso Asesino, recordando el mal nombre que recuerda lo que se llama eso. A propósito con mucha expectativa, y porque ya la primera parte me había dejado un buen gusto. Pero yo desconocía muchas cosas de lo que tú estás diciendo y resulta ser bastante educativo con respecto a la hora de ver la película, porque de pronto los buenos realizadores, como lo que ocurrió con It, hacen estos guiños de pronto que por falta de cultura de pronto uno pasa por alto. Sí, y apoyan definitivamente al contexto de la historia, las personalidades de los personajes o los contextos en que ocurren y de la forma en que ocurren. De pronto, al pasar por eso por alto, uno se pierde de la riqueza del contar una historia. Se vuelve más compleja si tú quieres, pero a la vez más exquisita. No, de todas formas. Por ejemplo, como les comentaba, efectivamente, por ejemplo, esta batalla de origen cósmico que genera eso es maravillosa y recomendable, totalmente. Y además de lo que es Stephen King, sí, con eso, también recomendar a los padres de Stephen King, que es efectivamente Edgar Allan Poe, si te gusta el terror, y obviamente a H.P. Lovecraft, que es un genio, compadre. H.P. Lovecraft es un autor que definitivamente tengo que recomendar. Voy a cortar esa parte porque se me mordió la lengua. Y es dentro de los géneros. No sé si tú has leído algún cuento de H.P. Howard Phillips Lovecraft. Yo te lo recomiendo de corazón. Yo creo que si del género de terror hay que partir por ahí. Y te voy a recomendar un libro. Es cortito y espero que lo puedan leer pronto. Se llama Las montañas de la locura. Y sí, también recomendado para todos los que están viendo, o si alguien está escuchando esto, efectivamente, Las montañas de la locura es un libro magistral y por el cual Guillermo del Toro ha estado peleando mucho tiempo por producir esta película, y en algún momento yo estoy seguro que uno de los emblemas de Guillermo del Toro va a ser esta película, que es un autor que a él le encanta. H.P. Lovecraft es genial y también habla mucho del horror cósmico, idea que toma Stephen King para hacer su novela de eso. Así que recomendable totalmente. Y ahora vamos a invitar al Sergio, porque vamos a tener un bloque chiquitito donde él también nos va a recomendar una novela de H.P. Lovecraft que está acá en la Biblioteca Viva, y yo creo que en todas las bibliotecas vivas del país, y para que ustedes también le puedan echar un ojo. Bueno, muchachos, nos encontramos acá con nuestro amigazo, el Sergio. Él es parte del staff de la Biblioteca Viva y obviamente un amante de la lectura y sobre todo de las novelas de ciencia ficción, los cómics, etcétera, etcétera. Así que es un partner con el que ya hemos hecho trabajo anteriormente, algunas jornadas de ese cómics, etcétera, etcétera. Pienso que a lo mejor vamos a tener que hacer algunas más. Por supuesto. O sea, fue jornada de cómics, ¿no? De DC la tenemos pendiente. Sí, está en el tintero todavía. Así que aquí estamos con el Alexis, con el Sergio y el Alexis, y vamos a hablar acerca de un escritor que habíamos mencionado hace un ratito atrás, que es uno de los musos inspiradores de Stephen King, que es H.P. Lovecraft, que es un autor tremendo de la época victoriana, y siendo que es un gallo que estuvo encerrado en su pieza y nunca conoció más allá de la cuadra de donde vivía,
escribía del mundo como si él lo hubiese conocido por completo y hablaba de unas entidades cósmicas que nos volaron la cabeza, así como es el gran Tulu o Cthulhu, como lo conocen algunos. ¿Qué nos puedes comentar y qué tienes acá? ¿Qué tiene la Biblioteca Vivo dentro de sus estantes para mencionar? Bueno, te cuento un poco, tío, Alexis, que esta es una de las joyitas que tenemos acá en Biblioteca Viva. Es una novela gráfica en el cual acá, por supuesto, está libre para quien le interese adentrarse un poco en el mundo de Lovecraft, ¿ya? ¿Y por qué te digo mundo? Porque, como bien sabemos, Lovecraft ha sido uno de los íconos que ha permanecido a través de la historia y ha sido uno de los fundadores, en este caso, de lo que es la novela negra y la ciencia ficción en sí. Fue uno de los precursores y, como dices tú, él le ayudó bastante a lo que es a Edgar Allan Poe, como dices tú, y también Stephen King, ¿cierto? En el cual fueron dentro de la misma escuela de Lovecraft. Lovecraft, él hablaba de un mundo, de un universo bastante sombrío dentro de su historia, ¿ya? Y en esta novela gráfica que tengo aquí en mis manos podemos retratar, ¿cierto? Y observar el tipo de pluma que tenía en este caso Lovecraft. Y tío, te hago una pregunta. Dime. ¿Tú sabes de dónde sacaba sus ideas nuestro querido Lovecraft? Este loquillo, mira, si bien sé que estaba imbuido totalmente en la época victoriana y efectivamente era un gallo que era seguidor absolutamente de los astros y todo este tema, no tengo idea de dónde sacaba todas estas ideas geniales, como por ejemplo estos monstruos o estos primigenios que se ven en su novela. Exactamente. ¿Y tú, Alexis, tienes alguna noción? No, pero sí conozco del autor, pero nunca he leído algo sobre Lovecraft, así que ¿Está comprometido? voy a hacer ¿Está inmatriculado? Estoy matriculado, así que estoy escuchando atentamente la presentación de este libro, porque resulta que Lovecraft está en mi carpeta de pendientes de libros. A propósito que hemos hablado mucho de libros y yo soy súper lector, entonces a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho sobre todo los temas de las ciencias sociales, y de pronto el tema de la fantasía se vuelve un tema interesante, pero que a la vez, como lo hemos estado conversando acá recién en el capítulo, debo elegir con pinza porque he tenido malos aciertos. Entonces confío en que Lovecraft no será el caso porque estamos hablando de un clásico. Sí. Ya. O sea, eso es indiscutible. Ok, les voy a comentar un poco. Partamos por lo más básico. H.P. Lovecraft, su nombre original era Howard Philip Lovecraft, ¿ya? Y les voy a contar este dato curioso, chiquillos. Lovecraft sacaba sus ideas espeluznantes y tan geniales mientras él deambulaba por los cementerios. Él generaba todas estas geniales ideas mientras deambulaba por las noches en los cementerios. De ahí se le ocurrían estas, no sé cómo denominarla, pero estas geniales ideas para estos tipos de criaturas que podemos observar, ¿cierto?, en cada una de sus historias, ¿ya? Él creía firmemente en poderes sobrenaturales, ¿ya? Y dentro de sus historias podemos observar que él creía y firmemente le daba poder a unos dioses, ¿ya? Y estos dioses justamente nacieron y existieron en el universo desde mucho antes que existieran los seres humanos. ¿Y cuál es el fin que tienen estos dioses? Tratar de recuperar toda esta gama que en algún momento ellos perdieron. Por eso él les da tanto poder y tanto énfasis a criaturas mitológicas y con un poder realmente extraordinario, ¿ya? Él, mientras pensaba todas estas ideas tan sombrías, era acompañado de su gato. Él tenía un gato negro, ¿ya? Y ese gato era su mascota preferida. ¿Por qué? Porque los gatos tienen una particularidad. Dicen que los gatos, ellos pueden manifestar visión de entes, en este caso de fantasmas y otros seres, en el cual nosotros los seres humanos podemos decir que está netamente desapercibido. Pero los gatos se produce este tipo de visión más allá, ¿cierto? A lo mejor va ligado a otros sentidos que nosotros podemos carecer, yo creo. Pero, como te decía Diego, Alexi, Lovecraft tenía
una pluma bastante especial y que dentro de su escuela fue trabajando, ¿cierto?, con otros autores, así como lo decíamos, como Stephen King, por supuesto, y muchos más, ¿ya? Bueno, las historias de Lovecraft no son lineales, ¿ya? Son transversales, y eso quiere decir que los dioses que podemos observar dentro de sus historias van a tener participación en todas sus historias. Exactamente, justamente. Y cómo podemos leer Lovecraft es un poco difícil. Pero podemos partir de un libro que es bastante particular, que se llama La llamada de Cthulhu, ¿ya? Desde ahí podemos partir y de ahí podemos adentrarnos un poco en la gama de, en este caso, de seres mitológicos y que son un poco repulsivos también, ¿ya? Él tiene diferentes tipos de adaptaciones, como la que tengo aquí en mis manos. Esta es una novela gráfica, por lo que es una novela gráfica, justamente. Acá en biblioteca también tenemos Los hongos de Yogot, justamente, que es una pluma un poco distinta, pero él no se aleja de su norte, ¿ya? Y de ahí en adelante podemos ir adentrándonos un poco en este mundo que es un poco y bastante sombrío a la vez. Sí, mira, dentro de lo que es H.P. Lovecraft y dentro de lo que es la perspectiva literaria que tiene este tipo, hay cosas que marcan los cimientos. Como ya lo habíamos hablado, este gallo se desarrolla en una época victoriana, en la cual había ciertos clubes literarios y participaban grandes, no sé, personalidades de la época. Entre ellos él se juntaba bastante con tipos que hicieron una especie de cofradía en torno a las novelas de Lovecraft y que se reunían, así como lo hacía Tolkien, con otros escritores y hablaban acerca de sus novelas. Todos gallos muy connotados y entre ellos también Edgar Allan Poe. Efectivamente, la novela de Lovecraft dentro del terror fue tomada tan en serio que en algún momento dentro de sus novelas él hablaba acerca de un libro que se llamaba El Necronomicon. El Necronomicon fue escrito, según la historia, por Hamed al-Hasif, que era el árabe loco, que es un gallo que se fue 40 días y 40 noches igual al desierto y escribió un libro con hechizos místicos para poder atraer estos dioses arquetípicos que creó Lovecraft y traerlos a la tierra, y efectivamente para despertar a uno de los más grandes, que fue el que quedó dormido en el océano, que se llama el Gran Tulu, o el Gran Cthulhu, como le dicen también por ese lado. Yo conocí a este tipo a través también de los juegos de rol. Hay un juego de rol que es emblemático que se llama The Call of Cthulhu, que está basado también en una de las novelas más importantes de este genio. Y efectivamente, si tú me preguntas acerca de las primeras cosas que leí, también están los cuentos de H.P. Lovecraft. Y yo ya le recomendé uno a la Alexis, que yo me imagino que tú ya lo leíste, que fue Las montañas de la locura, que es una novela que te explica también toda la raíz de donde viene este gran autor y todo lo rico, ¿cierto?, que son sus contenidos. Así que totalmente y efectivamente, si tú nos presentas estas novelas gráficas, te dan obviamente una claridad de lo que hizo este gallo, que como te decía, nunca salió, en este caso de Providence, que es en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, donde este tipo se desarrolló, y que efectivamente fue un gallo muy austero, que era muy culto, sabía mucho, se crió con su madre, y efectivamente nunca tuvo una vida muy social. Es un gallo que estaba muy encerrado en sus novelas y que por eso muchas veces dicen cómo lo hacía este gallo para poder tener esta conexión tan cósmica y crear estos cuentos tan raros, tan bizarros. Yo realmente lo recomiendo totalmente. Estoy familiarizado con H.P. Lovecraft por los juegos de rol y también por la lectura. Me leí casi todo. Y efectivamente, si hay textos acá en la biblioteca viva y tú tienes la oportunidad de venir a leerlos, tenés que hacerlo. Claro. 100%. Bueno, añadiendo un poco a lo que tú dijiste, el Necronomicon es un libro que realmente no deja de ser. Mucha gente pensaba que era real, ¿eh? Exactamente. Fue una cuestión muy bizarra. Muchas personas buscaban este libro por todo el mundo, o sea, claro, pensando que era un libro de brujería real y salían las novelas, ¿no? Efectivamente, como tú dices, Diego, el Necronomicon no es un libro que sea totalmente real, así como muchos cristianos se basan netamente en la Biblia. El Necronomicon para muchos podría ser la Biblia negra hoy en día, ¿ya? Pero efectivamente nació de la pluma de un ser humano, pero es totalmente ficticio, ¿ya? No es real. No es real. No existe. Pero sí ha sido un libro que se ha nutrido de manera transversal por muchos autores. Y en este caso, como tú decías,
muchos tratan de agregar algo más al Necronomicon, pero el Necronomicon es una adición de muchos, en este caso, criaturas con poderes realmente enormes, ¿ya? Pero es totalmente ficticio. Exacto. Por ejemplo, aquí en este libro te habla tal cual de la Biblia, desde el Génesis hasta el final. Entonces te habla de unos dioses arquetípicos que son las grandes deidades y que después van bajando en niveles por ciertas criaturas. Dentro de ellas están los primigenios, en los cuales encontramos a Yog-Sothoth, los perros de Tíndalo, hasta los cultistas. ¿Cuáles son los cultistas? Son los humanos que se involucran con el Necronomicon y efectivamente son sectarios que están tratando de invocar a estos dioses. Paralelo a eso, él siempre tiene a sus antagonistas, que son los investigadores que están buscando la forma de defender, ¿cierto? O de prohibir de que estos cultistas invoquen estas criaturas. Ese es como el Génesis. Y entre medio de esto hay bastantes pueblos donde se basan las historias. Uno de ellos es la ciudad de Providence. Y efectivamente aquí existe una universidad, que es una universidad ficticia que se llama Miskatonic. Y me daba mucha risa porque mucha gente empezó a buscar el Necronomicon para poder ejercer estos hechizos de los que hablaban, ¿cierto? Que estos hechizos para invocar deidades del otro mundo. Y se decía que había uno en el Vaticano, uno en la Universidad de Miskatonic y uno en la Universidad de Harvard. Y efectivamente la gente, Harvard tiene un listado de gente que anda buscando este libro, pero que es un libro que no existe y obviamente cuando llegan a Providence se dan cuenta de que tampoco existe esa universidad. Es todo inventado por esta mente de este gran autor y que efectivamente creó cosas que realmente motivaron a la gente para poder empezar a buscar cosas de culto, etcétera, etcétera. Hay un tipo que se llama August Derleth, que es un tipo que participaba dentro de la cofradía de H.P. Lovecraft y que empezó a escribir muchos libros de sectas satánicas. ¿Qué pasó? Que este gallo se convirtió en uno de los emblemas de la secta satánica en el mundo y se veía vinculado directamente a las historias de H.P. Lovecraft. Por eso también la gente empezó a creer o a tener la idea de que efectivamente H.P. Lovecraft estaba vinculado al satanismo, pero nunca fue así. Efectivamente él era un gallo que tenía una imaginación bastante grande y que hizo estos libros tan geniales, pero que se asociaban también a todas estas cosas que son místicas o cierto del malulo. Pero no fue tan así, pero es un gran... Sí, hay algo que me llamó mucho la atención y fue el epicentro que dijiste tú, Providence. ¿Por qué Providence? Bueno, de hecho, te cuento, Diego, que Providence fue el lugar donde nació Lovecraft. Exacto. Y justamente, así como dices, el Vaticano, ¿cierto? Harvard, son como lugares que tienen una seguridad realmente rigurosa, ¿ya? Y no cualquiera puede entrar ahí. Bueno, el Vaticano es muy bien conocido por ser un lugar que maneja mucha información clasificada, ¿cierto? Por lo mismo, su seguridad es bastante segura, como debería serlo, ¿cierto? Como entidad. Porque yo creo que no solamente manejan libros desde el comienzo de la historia, papiros, qué sé yo, o los primeros filósofos, sino que a lo mejor porque hay algo también por ahí. Exacto. Sí, y de hecho, ustedes han escuchado hablar de Arkham. Yo creo que en alguna vez, obviamente si leyeron Batman, saben que el asilo o el manicomio se llama Arkham. Efectivamente Arkham es la ciudad en la cual ocurren también muchas aventuras, o todo lo que tiene que ver con las historias, ocurren en la gran ciudad de Arkham, que es donde está Miskatonic, cerca de Providence y todo, obviamente en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Efectivamente, a ese nivel llega, ¿cierto?, el impacto que tuvo este gran autor dentro de todo este universo que creó, de los dioses arquetípicos y toda la implementación del horror cósmico del gran H.P. Lovecraft. Así que los dejamos invitados, obviamente, a venir a buscar esta tremenda novela gráfica que yo le voy a echar un ojo sí o sí, definitivamente, porque efectivamente dentro de la literatura salen cositas como esta y que efectivamente si a ti te gustan estas novelas o tienes, ¿cierto?, la idea de saber cómo retrata la gente estos bichos que él relata en sus libros, tenéis que echarle un ojito. Así que tremenda recomendación, pues, Sergio. Así que totalmente invitado a que puedan leer Lovecraft y muchos más, ¿cierto? Que son precursores de las novelas negras, el suspenso y el terror,
porque hay un nicho bastante amplio y hay mucha gente que está interesada hoy en día por eso. Exacto. Guillermo del Toro, o hay un montón de directores o de gallos que tienen que ver con ciencia ficción y con la literatura fantástica que se basan en este autor y lo tienen que ver. Pues si alguna vez vieron Hellboy, todos los bichos malignos que combaten con Hellboy están basados en las criaturas o dioses arquetípicos o primigenios que inventó alguna vez Lovecraft con su tremenda pluma. Así que invitados, chiquillos, a buscar este librazo y también obviamente a leer este tremendo autor. Así vamos llegando al final del episodio de hoy de La Caja Negra y efectivamente los invitamos, chiquillos, a que no solo vengan a la Biblioteca Viva, sino que vayan al cine y obviamente culturícese con los libros, como dice la doctora Polo. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Me parece totalmente válido, sí, invitados. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de La Caja Negra. Adiós y chao. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.